en vivo, ¿está? Entonces, bueno, recordamos, volvemos sobre la definición de control interno, que es el plan de organización que tiene una empresa que consiste en métodos y en medidas adoptadas por un ente. ¿Para qué? Con 3 objetivos, o sea, para proteger sus activos, para verificar la exactitud y confiabilidad de los datos contables, que es el que más nos interesa a nosotros como auditores, y también promover la eficiencia en las operaciones y estimular la adhesión de las políticas ordenadas por la gerencia. La adhesión de quién, de los empleados al momento de realizar dichas operaciones, es decir, que ellos las realicen aceptando las pautas que pone la gerencia. Además, yo solamente quiero agregarles, ¿no es cierto?, o preguntarles, ¿de quién es la responsabilidad puntual de definir las actividades de control? ¿Qué piensan ustedes? ¿Del auditor o de la administración del ente? De la administración del ente. Muy bien, ¿ves? Es la responsabilidad estricta, ¿no es cierto?, de las máximas autoridades del ente, el diseño del sistema de control interno, ¿sí? Igual en la bibliografía que ustedes tenían disponible, que se les subió, estaba el material se llamaba El control interno visto por el auditor externo. En este material se presentan 3 tipos de control interno: el control interno administrativo u operativo, ¿sí? Que la característica fundamental de estos controles apuntan a un objetivo que es estrictamente operativo, es decir, ajeno a los sectores contables, más que nada propio de los procedimientos operativos del ente, ¿verdad? Y que apuntan a un uso eficiente de los recursos con los que el ente cuenta, ¿sí? Después tenemos el control interno contable o controles básicos. Apunta en este caso en particular, ¿no es cierto?, que todos los controles estén diseñados para que la información que está siendo procesada por el sistema de información contable sea adecuada y válida, ¿sí? Y después tenemos el control interno o preventivo o disciplina de control, que más que nada, ¿no es cierto?, es el tercer grupo de esta categoría, que no son controles. En realidad, cuando ustedes leen la bibliografía, les dice que la definición lo plantea que no son controles en sí mismos, sino que son medios que permiten que los controles funcionen. Por ejemplo, controles respecto de que no puedan acceder a determinados almacenes todo el personal, ¿sí? Entonces eso podría ser un ejemplo, ¿verdad? Sí, o las Bien, claves de acceso para que existen en las computadoras o para registrar determinadas operaciones que van, ¿no es cierto?, subiendo de niveles las autorizaciones. Entonces, eso permite tener una seguridad respecto de que se cumplan las políticas que necesita el ente para cumplir estos objetivos. Y otra de las cosas que les quería decir respecto de esta clasificación, por ejemplo, si ustedes la miran así, ahí rápidamente se dan cuenta cuáles son las que interesan al auditor. ¿Cuáles serían? Las contables o controles básicos. Claro, ¿por qué? ¿Qué hace el auditor externo de estados contables? Auditar el estado contable. Lo que a ellos Audita les el estado interesa. contable. Y cuando brinda la opinión, ¿sobre qué trabaja el auditor? Sobre el estado contable, pero sobre el estado contable, claro, o sea, sobre los datos, como dice ahí, ¿no? Sobre la información. Entonces, a nosotros eso es lo que nos interesa. Si hay problemas, como el ejemplo que yo les di la otra vez, o sea, si es un problema de gestión
o como el que decía Gaby de salvaguarda de activos, si le están, está perdiendo el ente, en sí al auditor externo no le interesa excepto como para dar ciertas recomendaciones, pero en lo que hace a su opinión, sí le afecta específicamente todo aquello que tenga un impacto en la información que está contenida en los estados contables. Y sobre todo, si esa información, por ejemplo, no está registrada de acuerdo, o sea, no cumple con lo que está dispuesto por las normas contables profesionales vigentes. Que eso ya lo vamos a ir viendo ahora en los casos que vamos a analizar. Bueno, y acá tenemos. Perdón. Los controles, bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Decilo, porque los estos son controles los básicos o contables. Sí, sí. Estos son los importantes porque son aquellos mecanismos de control que aseguran y dan confiabilidad a la registración y síntesis de las operaciones o transacciones que tienen efecto financiero, ¿sí? Aseguran que se hayan procesado todas las transacciones que deben reconocerse contablemente. Por eso, dentro de los controles contables o básicos, tenemos los controles de validez, los controles de integridad y los controles de reproceso. Los controles de validez, ustedes ya lo vieron también en el material, son los que aseguran que la información contable procesada es la verdadera, correcta o adecuada. Después tenemos los controles de integridad, que son los que aseguran que se han procesado la totalidad de la información contable. Y los de reproceso son los que aseguran que los cómputos o las operaciones de rutina han sido llevados en forma adecuada. Y al lado de cada tipo de control, ¿no es cierto?, tienen las formas de control, ¿sí? Por ejemplo, en validez está autorización, comparación, verificación. En integridad tenemos secuencia numérica, totales de control, archivos, recordatorio. Y en reproceso está doble verificación y revisión previa, ¿sí? Por ejemplo, en este control básico de integridad, que uno de las formas, ¿no es cierto?, es la secuencia numérica. ¿A qué se refiere? Como ya sabemos, el de integridad que yo les decía recién, son los que aseguran que se ha procesado la totalidad de la información contable. Entonces, si el ente tiene algunos documentos comerciales que no están prenumerados, ahí sí va a haber una debilidad de control interno. ¿Por qué? Porque no va a poder seguir la secuencia numérica de esa documentación, por lo tanto no se va a poder realizar una secuencia, ¿no es cierto?, de cómo han ido ocurriendo, por ejemplo, las compras o las ventas, ¿no es cierto?, de un ente, si no estuvieran numerados estos documentos comerciales. ¿Alguna duda de hasta dónde vamos? De esto que estamos repasando, de estos conceptos que traemos para el práctico. No, profe. Bueno. Entonces vamos al planteo. Yo les voy a leer lo que pide el planteo, que es para cada caso, y después vamos a ir realizando algunos de los casos que tiene este trabajo práctico. Vamos a hacer hoy 4. Planteo. Ante los hechos que se mencionan a continuación, que son independientes entre sí, indique para cada caso las deficiencias de control interno encontradas y mencionando qué tipo de control se ve afectado y cuáles son sus efectos en los estados contables. Esa sería una, que sería la deficiencia. Después, ¿qué recomendación daría la gerencia y cuáles son los procedimientos de auditoría a aplicar? Recuerden que ustedes van a tener, por ejemplo, los procedimientos en general, como por ejemplo, ustedes dicen examen de documentación y cotejo con registro. Pero en realidad lo tienen que aplicar al caso y tienen que decir examen de qué documentación y cotejo con qué registro. No alcanza que ustedes nombren al procedimiento. ¿Está? Comencemos entonces.
Bien, estas son las situaciones que se plantean en el trabajo práctico, son independientes entre sí, ¿sí? Son situaciones independientes que se van a analizar, o sea, el auditor externo, ¿no es cierto?, de estados contables está viendo este caso y ahí es donde nosotros tenemos que resolver las situaciones de acuerdo a los que nos solicita el práctico. Este caso 1 nos dice lo siguiente. Al llegar la mercadería, el responsable de depósito confecciona el informe de recepción, ¿sí? Y los archiva por orden de ingreso. Los informes no están prenumerados. Finalmente envía una copia al área contable. Cabe destacar que el sector de depósito no recibe la orden de compra del área emisora. Cuando se reciben las facturas de los proveedores, el área contable valoriza los informes de recepción según la lista de precios actualizado y registra de inmediato con débito a la cuenta, provisión, facturas a recibir. Luego las facturas se archivan en orden a la proximidad de su vencimiento hasta que se apruebe el pago. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que identificar es en qué tipo de transacción estamos analizando. Y este tipo de operación o la transacción que estamos analizando en este momento, ¿no es cierto?, estamos ante compras y pago a proveedores, ¿sí? Entonces, nosotros nos dice que al llegar la mercadería, el responsable de depósito confecciona el informe de recepción y los archiva por orden de su ingreso. Y los informes no están prenumerados, entonces ustedes ya pueden ver acá una debilidad de control interno que los informes de recepción no están prenumerados, por ejemplo, ¿no?, que es lo que vimos recién. Y además, y acá yo lo que les presento, nosotros después lo vamos a ver en forma narrativa, acá simplemente se los expuse en forma de cuadro, para que ustedes vean las debilidades de control interno, cuáles son los efectos, las recomendaciones que se les daría al ente y los procedimientos que vamos a aplicar, ¿no es cierto? A través de esos procedimientos que nosotros aplicamos, vemos esas debilidades de control interno. Por ejemplo, en el caso planteado, las debilidades de control interno que estamos viendo es un control contable básico de integridad por falta de secuencia numérica, ya que los informes de recepción no están prenumerados. Entonces, ¿cuáles son los efectos? Por ello, ¿no?, por esta situación, ¿no es cierto?, puede omitirse la registración de algunas operaciones por informe de recepción que se pierden en el circuito al no estar prenumerado, ¿sí? Pero también ustedes lo que tienen que conocer o recordar es cómo es el proceso de compra, ¿verdad? Después, ¿cuál sería la recomendación que ustedes les darían al ente? Obviamente, ¿no es cierto?, que los informes de recepción estén prenumerados. Y el procedimiento que se va a analizar o que se va a aplicar en este caso es el examen de la documentación y cotejo con registro, ¿sí? Volvemos al cuál será esa documentación, y esa documentación, en este caso planteado, va a ser el informe de recepción. Después, otra debilidad de control que nosotros encontramos en la situación planteada es el control contable básico de validez por falta de comparación y o verificación. Es decir, acá no se controla la factura del proveedor con el informe de recepción y o la orden de compra, ¿sí? Si vamos al caso, ¿cuál sería el efecto acá? El efecto es la posibilidad de conformar la recepción de productos en mal estado. También puede haber una sobre o subvaluación por errores en la cotización, en la factura del proveedor, por incluir artículos, precios y cantidades distintos a los entregados y o pedidos, ¿sí? ¿Cuál será la recomendación? Cuando nosotros identificamos la debilidad de control interno, entonces le decimos cuál es la recomendación que le daríamos al ente. Contabilidad debería controlar las facturas del proveedor con los informes de recepción y la orden de compra, para comparar los precios y las cantidades. Sería conveniente, además, que periódicamente se analice y se componga el saldo de la cuenta, provisión, en la filmina anterior, Vivi, provisión de facturas a recibir. ¿Y cuál sería entonces, en este caso, el procedimiento que nosotros aplicamos? ¿No es cierto? Es el cotejo de factura versus informe de recepción versus orden de compra para corroborar los precios, cantidades y tipo de producto. Ahora, en la próxima filmina vamos a ver que hay una debilidad de control en disciplinas de control. Es decir, no queda evidenciado que se realice un adecuado control de calidad
de los bienes recibidos que evite la entrada de productos defectuosos, obviamente con detrimento en la salvaguarda de activos. Es decir, no hay un control, no existe un control de calidad. Por lo tanto, acá sí existe la posibilidad de conformar, ¿no es cierto?, la recepción de las compras cuando existan productos en mal estado. ¿Cuál sería la recomendación que le daremos a la gerencia? Es con la recepción de los productos, controlar los recibidos físicamente con la orden de compra y con los remitos del proveedor, efectuando al mismo tiempo controles de calidad. Bien, el procedimiento aplicado es que en la presencia de la toma de inventario habría que prestar atención a la existencia de productos defectuosos. Y por último, ¿dónde más vemos debilidades de control? En los controles operativos. Que existe la posibilidad de que el proveedor remita artículos y o cantidades distintos a lo solicitado. Esta situación no sería detectada por el área de recepción, ya que no controla con el remito del proveedor. ¿Cuáles son los efectos? Sobre o subvaluación por errores en la cotización, en la factura del proveedor, por incluir artículos, precios y cantidades distintos a los entregados y o pedidos. Las recomendaciones serían que con la recepción de los productos, controlar los recibidos físicamente, con la orden de compra, con los remitos del proveedor, efectuando al mismo tiempo controles de calidad. Y otra vez, los procedimientos que vamos a aplicar es cotejo de factura versus informe de recepción versus orden de compra, para corroborar precios, cantidades y tipo de producto. ¿Sí? Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el análisis del caso? Ahora, ustedes ya vieron uno. Ahora vamos a ver este caso 2, que en realidad quiero que lo pensemos. A ver, vamos a leer. Dice que la empresa Boritex SRL, dedicada a la fabricación de detergentes y lavandinas, al recibir los insumos químicos para la elaboración de sus productos, confecciona un informe de recepción prenumerado, verificando tipo y cantidad de productos pedidos con los efectivamente recibidos y detallados en el remito. Luego registra sin más trámite. Al cierre de cada ejercicio, efectúa un inventario exhaustivo, identificando los insumos obsoletos, dañados o de mala calidad que no resultan aptos para el proceso productivo. Segregado los mismos, se registra un ajuste con débito a la cuenta material defectuoso. Entonces, acá ustedes, ¿qué problema o qué control se estaría vulnerando? ¿Qué opinan? ¿O cuáles, no? Bueno, para mí, Sí. no hay quien le habla, profe, en un principio pareciera que viene haciendo bien las cosas, pero yo tendría un detalle en lo que es cuando hace el inventario al cierre de cada ejercicio. Quizás si hace un inventario un poquito cada 3, por ejemplo, en el año, que haga cada 3 meses o cada cuatrimestre, la cuenta material defectuoso, digamos, no esté tan sobrevaluada al final, porque quizás puedan resolver el caso de por qué se están echando a perder estos productos, digamos. Claro, entonces quiere decir que en realidad la falla, si es que todos estamos coincidiendo, no es un problema, no existe un problema de un control contable, ¿verdad? Una vulnerabilidad de ese sistema, sino que acá estaríamos hablando de una disciplina de control que puede ser, ¿no es cierto?, la salvaguarda de activos. Claro. ¿Sí? Para mí. Sí, bien. Para mí. ¿Todos piensan lo mismo? Sí. Sí. Entonces vamos a ver. Se vulnera la disciplina de control, se vulnera la salvaguarda de activos por la posibilidad de recibir insumos defectuosos y de utilizarlos en el proceso productivo. Ahí ya tenemos, ¿no es cierto?, un problema.
Porque como ella decía, o sea, como se hacen los inventarios al cierre del ejercicio, ¿qué pasa durante todo el año? Entonces acá como recomendación, ¿no es cierto? También sería, aparte de que se hagan inventarios periódicos, lo que tendría que implementar el ente sería un control de calidad, ¿o no? Un proceso de control de calidad cuando recibe las mercaderías y que recién el informe de recepción se emita en caso de que verdaderamente los productos estén en buenas condiciones. ¿Verdad? ¿Qué opinan? ¿Hola? Sí, profe, así debería ser. Ahora, los efectos. En los estados contables, fíjense que en tanto se haya segregado los productos defectuosos, es decir, que en el inventario al cierre se identifique, como se decía ahí, cuáles son los productos defectuosos, entonces no hay problema. O sea, en lo que es evaluación y en lo que es resultados, para el auditor externo no tenemos problema. Sin embargo, ahí tenemos, existe ineficiencia, pero eso ya no nos interesa a nosotros como auditores externos. Lo que sí, esto se puede dar como una recomendación al ente. Puede haber ineficiencias derivadas de materiales defectuosos no detectados oportunamente, ya sea en su recepción, por lo que yo les decía hace un rato que se podría implementar esto de el control de calidad, o bien posteriormente si afectan la producción en proceso. Ahí ya podemos tener un problema, porque aparte, si se incorpora un material deteriorado, en mal estado al proceso, podríamos tener posibles contingencias derivadas de la incorporación de productos defectuosos en el proceso productivo, y ahí sí quizá, ¿no es cierto?, la existencia de alguna contingencia que se podría llegar a derivar. Y otro problema que tampoco nos afecta a nosotros como auditores externos podría ser un problema de imagen para la empresa, ¿verdad? De pérdida de mercado. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Pueden escribir en el chat también. Sí, pueden. Profe, usted dice de imagen para el auditor porque fue quien la auditó la empresa. Imagen de la empresa, ¿no? Todo son problemas de la empresa, que por eso justamente estoy diciendo que al auditor no le afecta. Pero no nos afecta, ya sabemos, ¿no? En la medida que la evaluación de los bienes de cambio estén correctas, que la existencia final de los materiales esté correcta, que estén segregados los productos que están en mal estado, que no se incorporen, que en los productos terminados no hayan incorporaciones de cuentas de resultado, digamos, que ya lo vamos a ver en otro caso. Es decir, que dentro, en la medida de que la determinación del costo y la evaluación de la existencia al cierre esté correcta, no está afectando al auditor externo, no afecta la opinión. La recomendación entonces es efectuar mayores controles de calidad en inventarios periódicos, y el procedimiento es el mismo que en el caso anterior. En la presencia de la toma de inventarios al cierre, se debe tener especial atención para constatar la correcta segregación de los materiales defectuosos. De todas maneras, ustedes ya van a ver que en la presencia de la toma tiene una etapa previa, una etapa durante y una etapa posterior que cumple el auditor. Entonces, en la etapa previa,
siempre se verifican los instructivos que tiene el ente para la toma de inventarios. Entonces, ahí hay que prestar especial atención en lo relativo a los depósitos, a cómo se encuentran organizados los productos. Ustedes cuando vayan a estar en la presencia de la toma tienen que ver esas cuestiones, si es que los productos están ordenados, si es que están más cerca, digamos, para la utilización los que vencen primero. Todas esas cuestiones las va verificando el auditor durante la presencia de la toma de inventario. ¿Alguna otra pregunta? Si no, seguimos con el caso 3. No, el 3 seguís, ¿no, Gaby? Vamos con el 3, sí. Si no tienen dudas, chicos, vamos con el 3. Bueno, este caso 3 dice lo siguiente: las conciliaciones bancarias son realizadas mensualmente por el cajero de la empresa, quien además es el encargado de realizar las cobranzas y los depósitos del dinero recibido en el banco, y los depósitos del dinero recibido, ¿no es cierto?, por las cobranzas en el banco Megamente S.A. Cuando efectúan las cobranza, elabora una revisión diaria de la recaudación por este concepto y solo entrega recibos sin prenumerar a aquellos clientes que lo solicitan. El área contable recibe las revisiones diarias de cobranzas y las conciliaciones bancarias, limitándose al control aritmético de la suma de este último, y luego procede su archivo. ¿Cuál es la situación en este caso? En este caso, ¿no es cierto?, nosotros vemos que el cajero, o sea que el cajero, que es el que cobra, ¿no es cierto?, efectúa todas las cobranzas, también hace el depósito de esas cobranzas y además hace las conciliaciones bancarias. Es decir, que él hace todo. Compra el pan, se compra un par de zapatillas, o sea, tiene todo lo que es el dinero de la empresa bajo su control, ¿sí? ¿Qué opinan de esto? A ver. ¿Qué opinan de esa situación? Para Eso mí está mal, debería profe, haber. porque debería ser una persona diferente la que controle. Claro. Por lo menos tendría que haber, aunque sea, ¿no es cierto?, si él va a hacer todo porque no tiene más empleado, un supervisor, alguien que controle en las conciliaciones bancarias, en este caso, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque este señor, este cajero, él efectúa las cobranzas, luego hace los depósitos, luego hace las conciliaciones. O sea que claro, se imaginen. o otra persona que haga los depósitos. Claro. O otra persona que controle antes de que lleven los depósitos. De tal manera de que tiene que haber... Exacto, acá hay una debilidad, ¿verdad? Una debilidad de control Más interno. que nada, profe, más que nada sería también porque el tema de las cobranzas, él emite recibo a los clientes que le solicitan nada más y debería ser con todos los clientes. Claro, exactamente. Ese también es otra situación, ¿no es cierto?, que él emite los recibos sin prenumerar, o sea que deben ser esos recibos húsares, ¿no es cierto?, que no están prenumerados, a aquellos clientes que lo solicitan, ¿no? Y eso peor todavía, porque entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde hay el control de que efectivamente todo lo que cobró realmente se está informando a contabilidad para que contabilidad lo pueda registrar? Porque hasta ahora, ¿verdad? Si está bien, ¿ustedes creen que está bien que existan, ¿no es cierto?, por un lado el cajero y por otro lado el área contable, y que el área contable no esté haciendo las conciliaciones bancarias, por ejemplo? ¿Qué opinan de esa situación? ¿Está bien? ¿Es adecuado? Y para mí no, porque tendría que hacer la parte contable. En realidad, ¿cómo me decís que las conciliaciones bancarias las tendría que hacer la parte contable? Sí, para no sobrecargar todos los procesos por un solo cargo de un personal. Sí, podría ser, pero siempre tiene que haber, ¿no es cierto?, un control, una supervisión de esas conciliaciones bancarias. No hacer las conciliaciones bancarias, sino que alguien también controle y realice una supervisión de las mismas.
Aparte dice ahí que se limitan, que el área contable se limita a un control aritmético de las sumas. Y un control aritmético de una conciliación bancaria no es suficiente. Porque si a mí me inventan, o sea, como una partida conciliatoria, un depósito pendiente de acreditación, por ejemplo, y ese depósito no existe, entonces, ¿qué pasa? Si yo controlo aritméticamente... No van a coincidir los números, profe, después va a faltar plata. Claro, pero ¿cuándo se van a dar cuenta si nunca controlan? ¿Cuándo se van a dar cuenta que falta plata? Si solo controlan números, indefinidamente les pueden ir creando partidas conciliatorias irreales y bueno, y nadie se va a dar cuenta. Por eso es tan importante este control, ¿verdad? Entonces, con esto que estuvimos hablando, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuáles son los problemas o tienen vulnerabilidad de algún control? Puede haber acá, ¿se acuerdan cuando veíamos los controles contables básicos de validez, ¿no es cierto? Por falta de verificación, ¿sí? Porque, por ejemplo, en este caso que hablábamos de las conciliaciones bancarias, no se revisa la conciliación bancaria. Acá está el caso, por ejemplo, que les planteaba recién la contadora Viviana, que si no se revisan esas conciliaciones bancarias, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace el cajero? Puede hacer, informar una cobranza a contabilidad que nunca existió. Contabilidad registra esa cobranza, por ejemplo, no hay un control, la registra a esa cobranza y a ese depósito, que luego se deposita ese depósito, y nunca existió un depósito ficticio que nunca fue al banco. ¿Sí? Entonces, ustedes como auditores externos, al ver esa situación, identifican una debilidad de control interno, ¿sí? Porque hay que mayor control, hay que controlar, hay que hacer un seguimiento de ese depósito, por ejemplo. Acá están las debilidades de control interno identificadas. La primera que les pusimos es esto, justamente, controles contables básicos de validez por falta de verificación, porque no se realiza en arqueo periódico. Cuando decimos arqueo periódico, estamos hablando de que el cajero, ¿no es cierto?, maneja dinero en efectivo y a su vez hace todas las transacciones con los bancos. Entonces no surge del planteo de que se estén haciendo, además de las revisiones de las conciliaciones bancarias que efectúa, los arqueos periódicos de caja. Entonces eso es también una debilidad de control interna importante que puede causar mucho perjuicio económico a la empresa si solamente se confía que el cajero es un empleado fiel, etcétera, etcétera. No, ¿me entienden? Siempre tiene que haber un control. Después también otra debilidad de control interno que observamos es un control contable, o también llamado básico, de integridad. ¿Por qué? Por lo que hablamos del tema de los recibos, ¿se acuerdan? Que las cobranzas se registran en función de los informes diarios que realiza el propio cajero. Pero claro, está ese elemento, pero ¿qué más nos estaría faltando? Nosotros como auditores, ¿qué más le estaríamos pidiendo? No solamente esa planilla de cobranza, sino también todos los recibos, y que los recibos además estén enumerados. ¿Por qué? Porque con eso nosotros vamos a hacer un control de que todas las transacciones o que todas las cobranzas estén registradas realmente. Porque si no, bueno, vemos la situación y ya nos damos cuenta de que si solamente se le entrega recibo a los clientes que lo solicitan, entonces, ¿qué pasa con el resto del dinero? ¿Cómo se puede validar, ¿no es cierto?, o asegurar el auditor de que se estén registrando todas las cobranzas, ¿sí? Es una debilidad de control interno, que luego ya vemos las recomendaciones que se van a dar. Y otra debilidad de control interno u otras vulnerabilidad, ¿sí?, es que no existe una adecuada segregación de funciones. Acá vemos lo que decía hace un rato su compañero, ¿no es cierto?, en donde, ¿qué es lo que pasa? El cajero es el que cobra, el que rinde, el que realiza los depósitos bancarios, el que practica la conciliación, el que hace todo con el dinero de la empresa.
Entonces, tampoco se subsana esto con una revisión de las partidas conciliatorias por un supervisor del cajero. O sea que mínimamente, si habría un supervisor que haría un seguimiento de esa conciliación bancaria, bueno, por lo menos veríamos subsanada esa parte, ¿sí? Pero acá no. Evidentemente, ¿no es cierto?, la persona que haga la conciliación bancaria debería ser diferente a aquel que haga el depósito, ¿no es cierto?, los depósitos de la cobranza, ¿sí? Bien, esas son algunas debilidades de control interno. En la próxima filmina vemos cuáles son los efectos que esto puede ocasionar, ¿sí? Acá les pusimos posibilidad de que el cajero realice traslapo o jineteo. ¿Qué significa esto? Que existan, por ejemplo, cobranzas no depositadas porque no se informan, por un lado. ¿Eso se entiende? O que se depositen de modo diferido. O que también se depositen cobranzas, o que nosotros se informe en la contabilidad, cobranzas depositadas en el banco, pero que realmente nunca existió, ¿sí? Y como contabilidad solo confía, ¿no es cierto?, en ese informe de cobranza del cajero, tampoco controla nada, entonces realmente puede haber un traslapo jineteo. ¿Qué es el traslapo jineteo? Y puede haber saldos de clientes o cuentas por cobrar por ventas inexistentes, o sea que puede ser que ya se hayan cobrado, porque como no se emiten también recibos, estén con problemas también los saldos de clientes, que ese también es un problema para el auditor. Sí. Ahora, el traslapo o jineteo, chicos, es lo que una persona realiza, ¿no es cierto? Utiliza dinero que no es de su propiedad, ¿sí? Para beneficio propio. ¿Por qué dice traslapo jineteo? Porque ¿qué es lo que hace? Saca dinero en efectivo con alguna maniobra engañosa, ¿verdad? La utiliza durante un tiempo y después vuelve a depositar esa plata, ¿sí? Entonces está realizando un traslapo o jineteo del dinero, se llama, ¿sí? Que es un fraude lo que está haciendo. Entonces, por eso acá, dentro de los efectos pusimos esto, que hay una posibilidad de que el cajero realmente esté haciendo traslapo o jineteo. Y también otra situación que no terminé de leer acá es que, por ejemplo, ¿no es cierto?, que existan cobranzas que no estén depositadas, ya lo mismo, o bien estas cobranzas que no se informen o no se depositen, ocultando la maniobra mediante partidas conciliatorias, ¿sí? Que es el ejemplo que dio la contadora Viviana hace un rato. Ahora, lo mismo, el rubro de disponibilidad no reflejaría todos los fondos que podrían estar realmente disponibles. Paralelamente existiría una sobrevaluación de los créditos. Y asimismo puede existir importes en los saldos de las cuentas de bancos justificados solamente por las partidas conciliatorias sin sustento, ¿sí? Como el ejemplo que venimos dando ya, los depósitos pendientes de acreditación, ¿sí? Además tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que si la empresa está haciendo depósitos en efectivo, esos impactan directamente en el día, a lo sumo 24 horas. Entonces, si nosotros vemos que hay un depósito en una conciliación bancaria que viene de hace meses, nos llamaría la atención, ¿no? Y ahora podemos ver la otra. ¿Cómo vamos? ¿Se van entendiendo los casos? ¿Algo para comentar? Sí, se va entendiendo, profe. Sí, profe, todavía. Sí, lo habían pensado más o menos. ¿Alguien lo leyó a este trabajo práctico, a los casos, como para venir a la clase? Sinceramente, porfa. Sí, pero capaz que no con tanta amplitud lo habíamos visto, digamos. Bueno, no, pero lo importante es si lo habían pensado, si habían tratado de identificar el problema, como para ver si es que ahora tienen otra visión. ¿Qué les parece? Ahora está más completa la idea. Claro, resultó ser más amplia. Bueno, me alegro. Ahí está, Gaby. Una vez que ustedes identifican, ¿no es cierto?, las debilidades de control interno, después y analizan y, bueno, ven los efectos que tienen los estados contables, también pueden realizar recomendaciones al ente.
A ver, nosotros como auditores externos, en realidad, ¿no es cierto?, ¿cuál es el objetivo final? Es emitir una opinión sobre la razonabilidad de las cifras contenidas, ¿no es cierto?, en los estados contables, en términos generales, ya lo vamos a ver con mayor detalle. Pero también un subproducto que puede hacer el auditor externo es un informe de control interno, ¿sí? Este informe de control interno, que se los contratan, se los realizan por separado, ¿sí? El auditor externo, en ese informe de control interno, lo que hace, además de hacer un relevamiento de los hallazgos de auditoría que tiene, los efectos que producen los estados contables, los riesgos que implican para la empresa, también hace recomendaciones. En este caso, ¿cuáles serían las recomendaciones que les estamos dando a la empresa? Que existe una adecuada separación de funciones y o supervisión del cajero. Es decir, que la conciliación, como decía uno de los chicos, sea efectuada por una persona distinta de la que tiene la custodia de los fondos, ¿sí? Para que exista una adecuada segregación de funciones. Esa es una recomendación que se le podría hacer a la empresa. Ahora, las cobranzas también deberían respaldarse con recibos prenumerados, obviamente, y que los mismos sean la base de la rendición diaria por medio de las planillas de recaudación. No al revés, no que sea la planilla de recaudación ¿no es cierto?, lo base, sino que sean los recibos, el respaldo de esa transacción, de esa operación de cobranza. Y además que un supervisor controle las rendiciones diarias y las correlaciones de la fecha de los depósitos con las de las rendiciones, ¿sí? Y también que ese supervisor, también podría ser que el supervisor controle las conciliaciones bancarias. ¿Se entiende? ¿Quieren Sí, profe. decir algo, alguna duda o algún comentario? Los procedimientos que va a hacer el auditor, que va a aplicar, ¿no es cierto?, en este rubro, va a ser revisión de las conciliaciones bancarias, seguimiento y análisis de las partidas conciliatorias. O sea, las conciliaciones bancarias es una herramienta de control, que sí o sí, ¿no es cierto?, la tiene que hacer el ente, ¿sí? Lo que viene a hacer el auditor luego es revisar las conciliaciones bancarias. Y para aplicar este procedimiento hay todos unos pasos muy importantes, que ya lo vamos a ver cuando veamos rubro, pero... Discúlpame, Gaby, perdón, que ya que estamos y la nombrás, necesitamos que para la próxima clase ustedes ya repasen, ya que estuvimos hablando del tema y vimos algunos ejemplos y los problemas que hay y que se pueden detectar, necesitamos que ustedes repasen las conciliaciones bancarias, porque ustedes ya vienen, ahora viene el rubro de disponibilidades, caja y bancos, y justamente los primeros trabajos prácticos son de seguimiento de conciliación bancaria. Así que es buen momento para que repasen para poder después realizar, digámoslo, y seguir nuestros trabajos prácticos, y para la próxima clase de consulta va a ser este tema. Bien. Sí, eso es bien importante, que agarren un libro de contabilidad básica, no sé, vean si lo pueden sacar en forma virtual de la biblioteca o lo googlean si quieren, para hacer como un repaso de cómo se elabora una conciliación bancaria. Porque nosotros le vamos a presentar en los trabajos prácticos, ya van a ver, las conciliaciones bancarias directamente, pero el auditor siempre, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no podemos auditar lo que no conocemos. O sea, obviamente que al momento de revisar la conciliación bancaria es porque estamos entendiendo qué es una conciliación bancaria y cómo la resolvió el ente y qué significa cada una de las partidas conciliatorias y cómo vamos a hacer el análisis de esas partidas conciliatorias, qué documentación vamos a pedir. Todo eso nosotros como auditores sabemos porque entendemos de conciliación bancaria. No sé si se capta la idea. Pero bueno.
Creo que les llegó el mensaje que estudien conciliación bancaria. Y después, sí, acá hay un error de ortografía, es confirmación de tercero. Confirmación de tercero, que es otro procedimiento que se aplica en este componente de cobranza, ¿verdad? Que es circularización a los clientes y también a los bancos. Y recálculos y comprobaciones matemáticas. Bueno, estos son los procedimientos que se aplican en este rubro de caja y banco, ¿no? Bien, hasta acá creo que estaría dado este caso, salvo que algunos de ustedes tengan alguna duda del caso planteado y lo quiera hacer ahora, y lo pueden escribir en el chat de todas maneras. Si les quedó alguna duda, volvemos al final, después que Vivi continúa con su caso. No, igual, ¿quieren plantear alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? Estamos, no sé si en el chat escribieron algo. Acá es diferente a Salta. Nadie escribe en el chat. En Salta ustedes son un poco más valientes, porque en Salta todos eran por chat. Acá hablan. Pero bueno, Pero hablan poco, pero hablan, porque en Salta se llenaba el chat. Eran más, no querían que le escuchemos la voz. Pero bueno. Igual estos temas son un poco así, que cuesta entrar en tema con el control interno, pero hay que leer y escuchar la bibliografía y van a ver que es bastante interesante, y siempre vamos a estar viendo a lo largo de los rubros, del análisis de los rubros, el tema de los controles. Ya que está, aprovecho y les pregunto, a ver, así rompemos el hielo un ratito. Me dijo la contadora Van que les pregunte cómo les había ido en la clase y si les gustó la metodología, qué habían aprendido. Así que me tienen que contar a las dos, a Gaby también, porque ¿estuviste vos, Gaby, o no? Justo ayer no pude entrar. ¿Qué vieron control interno, chicos? Sí, ¿Cómo fue la profe, fue metodología? bastante dinámica, la clase estuvo buena. ¿Ah, sí? ¿Que los dejó muy cansados para hoy, o no? Pero, ¿se grabó la clase también en vivo? No, creo que no se grabó en vivo. Creo que Pero no. pasa que empezamos viendo control interno y después vimos disponibilidades, pero la profe nos puso un caso, un ejemplo, digamos, y bueno, y nos hizo pensar ahí a todos un rato. ¿De qué era el ejemplo? Se trataba dice que en Salta hay una empresa que vende lácteos, y hay Sí. un día a la semana, que es los días sábados, en las cuales se hace la oferta. Por ejemplo, de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, que venden todo lo que son lácteos. Y lo que ella quería era que identifiquemos cuáles eran los errores que nosotros veíamos en el control, y qué podíamos recomendar o qué es lo que podíamos aportarle, digamos. Y bueno, y decía que únicamente vendían en efectivo. Se nos dio un par de datos, y bueno, y ahí en función de eso era terminar de sacarnos la duda de cómo era el sistema. Por ejemplo, algunos preguntábamos si la gente tenía acceso a todos los lácteos, y podían ir sacando de las góndolas como un tipo de supermercado, o había un vendedor que te atendía y te entregaba el lácteo que vos pedías, digamos. Igual ¿Y que cómo con era? el sistema de cobranza, ya que era en efectivo, si había una sola caja, había muchas. ¿Y qué tal? Porque es parecido, ¿no? A esto que estamos viendo. Pero acá hablan poco. Bueno, ella me contó también que hicieron diferentes roles. Ah, claro. Nos pusimos nosotros como dueños de la empresa, y después como auditores. Ah, bueno, ¿y qué tal? Y como auditor estaba más complejo. Porque teníamos que ver cómo eso nos podía llegar a afectar en nuestra opinión que nosotros íbamos a dar, digamos. Ajá. ¿Cómo era? Parece que estuvo María Noel nomás en la clase de ayer, ¿no? Sí, chicos, el resto, ¿qué pasó?
Bueno, acá ustedes, nosotros vamos a ver, este va a ser el último caso que va a analizar Vivi, que vamos a analizar todos juntos, Sí. pero después ustedes terminen de analizar los casos y en la clase que viene vamos a ver, ¿no es cierto? Primero, ustedes terminen de resolverlo para que podamos ver las dudas que tengan en la próxima clase también. Pero está bueno que ustedes por eso sepan cuáles son los controles contables básicos. Primero, qué es el control interno, que es fundamental para poder entenderlo. Y después, cuáles son y qué significa cada uno de los controles contables básicos, también las disciplinas de control y el control administrativo y los tipos y formas de control. Eso es lo que tienen que tener en claro. Y ahí sí identificar dónde están las debilidades de control en el caso que ustedes están analizando. Bueno, Vivi, si querés avanzar. Y otra cosa más es que también esto se relaciona con el conocimiento del ente y el análisis de los riesgos. Porque como si ustedes pueden detectar los riesgos, entonces ustedes van a tener que conectar eso con el control interno del ente y ver si los controles que tiene el ente sirven para poder hacer frente a esa amenaza que tiene el ente con el riesgo que se detectó. No sé si se comprende. Entonces, eso es lo que se llama identificar los controles claves del ente. Entonces, si no los tienen, entonces es un problema para el auditor. ¿Por qué? Porque, bueno, como por ejemplo, ustedes lo están viendo en el caso que pasó, no tienen los controles y entonces, ¿qué hace el auditor? Es muy complejo auditar así. Bueno, vamos con el caso 5. Dice que la firma Fútbol para Algunos S.A. se dedica a la fabricación de pelotas de alta competición. Las unidades que confecciona diariamente ingresan a un depósito especial denominado artículos pendientes de aprobación. Al día siguiente, las unidades son sometidas a un riguroso control de calidad, luego del cual el Departamento de Control de Calidad emite un informe de producción apta para venta. Con esta documentación, los bienes ingresan al depósito de productos terminados. Diariamente, los artículos producidos se registran en base a los informes de producción con débito a la cuenta bienes producidos pendientes de aprobación. Una vez que se segregan los productos aptos para la venta, aquellos que no resultan aptos se imputan a cuentas desperdicios, ya que los productos de mala calidad tienen un valor recuperable igual a 0. Entonces, ¿qué opinan? ¿Quién puede decir qué se entendió del caso? ¿Entendieron la situación? ¿O qué problemas ven en este planteo? O si identifican algún control en esto que hemos leído. Es lo que yo digo, Gaby, quedaron cansados para la clase de hoy. Denos un minutito, profe. Yo no le encuentro lo malo, para mí está bien el procedimiento, o sea, el control de calidad y todo. ¿Sí? ¿Les parece bien? Sí, yo no le estoy viendo, no le encuentro el error. A ver, lo leen de nuevo. Ustedes fíjense que dice, ¿no? Que diariamente ingresan a un depósito denominado artículos pendientes de aprobación. Que al día siguiente las unidades son sometidas a un control de calidad. ¿Está? Y después, fíjense abajo que dice, diariamente los artículos producidos se registran en base a los informes de producción directamente con débito a la cuenta de bienes producidos pendientes de aprobación.
Y además, entonces, ustedes fíjense que entonces, no hay un control, ustedes no están viendo, pero en realidad los incentivos que se pagan, digamos, por la producción o por la fabricación de las pelotas, se hacen en función de estos artículos que ingresan a depósito, o sea, como bienes producidos pendientes de aprobación. Es decir, que se estarían pagando incentivos por productos que quizá no sean aptos para la venta. Si yo se los explico así, ese sería un problema o un problema de un control. ¿De qué tipo? De tipo operativo, ¿verdad? Control operativo. Ustedes tienen que pensar que como hemos dicho, que la definición del control interno era que la empresa o el ente busca, ¿no es cierto?, lograr eficiencia en las operaciones. Justamente esto sería una ineficiencia. ¿Por qué? ¿Cómo tendría que ser el control de la calidad? En el momento que el producto está terminado. Cuando estén aptos para la venta, profe. Cuando estén aptos para la venta, o sea, cuando hacer el control de calidad, claro, apenas termina, digamos, no al día siguiente, en el momento en que se termina la producción, se hace el control de calidad y solo ingresan al depósito los artículos que ya están aptos para la venta, ¿o no les parece? Sí, profe, sí, claro que sí. ¿Sí? Aparte, si se paga, ¿no es cierto?, por la productividad, se va a pagar entonces solamente en base a estos productos que resulten aptos para la venta. Y los productos que no resulten aptos para la venta no van a calificar para pagar productividad, ¿o no? Claro, aparte si yo lo cargué en productos que son pendientes de aprobación, y después cuando se aprueba se pasa para la venta, después los que no, tengo que darlos de baja de esa cuenta de bienes producidos de aprobación para registrarlo en desperdicio. Claro, pero mientras tanto, al haber estado cargados ahí, las órdenes de producción en base de las que después se liquidan los sueldos y se cargan, digamos, al costo, se cargan en función de estas órdenes de producción, de estos informes, ¿entienden? Miren, sigamos. El personal que interviene en la fabricación de las pelotas de fútbol recibe incentivos por cantidad de unidades producidas, los que se liquidan a partir de los informes diarios de producción autorizados por el supervisor de fábrica. El importe correspondiente a los incentivos de producción se incorpora directamente al costo de los productos terminados. El área de personal efectúa un control 1 por 1 de las unidades a liquidar en cada quincena por operario con los datos incluidos en los informes diarios de producción. ¿Ahí cerró? Claro, nos faltaba leer esa parte. Claro. Faltaba eso. Faltaba eso, pero en realidad por eso es tan importante que ustedes, así como ayer hicieron eso, ustedes imaginen en los circuitos y piensen, ¿no es cierto?, cómo se hacen las cargas o las liquidaciones, porque cuando ustedes vayan a analizar cada componente, tienen que saber cuál es el circuito, cómo se hacen las cargas, cómo se imputan, qué documentación es la que está involucrada.
Eso ustedes tienen algo de esto en el informe 5, que si bien es un libro que no está actualizado, sí tiene una parte de los circuitos de compras, de ventas, creo que también tiene de cobranzas, ¿verdad, Gaby? Sí, tiene todos los rubros prácticamente. Sí, esta parte no creo que no la tiene, lo que es el costo, cómo se carga costo, pero esto ustedes les pido que lo tengan en cuenta porque sí es muy importante. Ahora vamos a ver los efectos que tiene esto. ¿Qué efectos ustedes? O sea, bueno, primero, ya hemos terminado con los controles. ¿Qué controles contables también? Entonces, ya vimos los operativos, ¿verdad? Que es los operativos es que la empresa paga incentivos por las unidades producidas sin discriminar si se trata de productos aptos para la venta o de desperdicios, ¿verdad? Sí. ¿Me siguen? Sí. Y los controles contables también, ¿por qué? Ahí ahora lo pueden leer, pero en realidad es porque se cargan, se liquidan los incentivos y se cargan al costo. Entonces, esos incentivos que son por productos no aptos, están formando parte del costo. ¿Y eso qué dicen las normas contables profesionales? Que no forma parte del costo ese tipo Que de no forman parte del costo. ¿Qué son? resultado del periodo. Resultados claro, son resultados, son pérdidas. Entonces, tampoco tendría que estar formando parte de la evaluación de los productos de la existencia al cierre, ¿verdad? O sea, porque estamos hablando del costo en los productos vendidos. Y los productos que están en existencia también estarían sobrevaluados, ¿verdad? ¿Se entiende hacia dónde vamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí es verdad? ¿Sí me siguen? Sí, sí. Bueno, entonces ahora lo leemos. Dice, controles operativos. La empresa paga incentivos por las unidades producidas sin discriminar si se trata de productos aptos para la venta o de desperdicios. 2. Controles contables de validez por falta de verificación de la proporción de incentivos que se liquidaron por producir materiales que no están aptos para la venta y que por lo tanto no deben activarse en el costo de productos terminados, sino cargarse como resultado del ejercicio. Esta deficiencia también tiene implicancias en los costos de venta. Y entonces sí es un control, una situación que me afecta, el control contable, y afecta a la labor del auditor y a la opinión que el auditor después emite en su informe. Entonces, acá están los efectos. Ineficiencias en la producción, ya que se pagan incentivos aun cuando ello no implique la obtención de productos aptos para la venta. Sobrevaluación de las existencias de producto terminado por la inclusión de los incentivos para la producción de productos no aptos. Sobrevaluación de resultados por el no reconocimiento de la ineficiencia atribuirle al ejercicio como consecuencia de incentivos liquidados sobre productos defectuosos. En realidad se puede traducir como decir que es un resultado, una pérdida, y que no debe estar formando parte del costo. Y por otro lado, la subvaluación de resultados por el reconocimiento de un mayor costo de venta. Estamos hablando ahí al nivel de resultado bruto, porque en definitiva estas ineficiencias, digamos, sí van formando parte de la ganancia final, digamos, del resultado final, pero no en ese nivel. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí.
¿Sí? ¿Se entiende? A ver el chat, ¿escribieron algo o nada? Y ahí el efecto neto sobre resultados va a depender de la suma de estos efectos en suma algebraica, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda hasta acá del caso? No, ¿Todo bien? Recomendaciones. Solo pagar incentivos sobre productos producidos que estén aptos para la venta. Entonces, ahí tendrían que, entre la recomendación sería implementar un sistema de control de calidad de los productos. O sea, que la separación sea inmediata al terminar la producción, ¿verdad? Y en base a eso recién hacer los informes de tal manera de que el pago o la incorporación, digamos, de este incentivo en el costo sea por los productos aptos. Y para los periodos anteriores, porque en general, a veces, bueno, ustedes ya van a ver después, a veces se hacen auditorías respecto para emitir la opinión solo sobre este ejercicio y se presenta comparativo, pero no se emite opinión, ¿no es cierto? Se hace sobre cifras correspondientes o a veces se hace sobre cifras comparativas. Y cuando emitir opinión sobre este ejercicio y el ejercicio anterior, por más que no lo haya auditado el auditor certificante de este ejercicio, tenemos entonces estos problemas también en periodos anteriores. En ese caso, quizá hay que también aconsejar la determinación del área para que también se segreguen estos incentivos por unidades defectuosas del ejercicio anterior, para evitar hacerlos incidir, ¿no es cierto?, en el ejercicio que se generan. Y respecto a los procedimientos a utilizar, bueno, el procedimiento es cotejo, es el examen de documentación y cotejo con registros. En este caso va a ser cotejar los informes diarios de producción con la liquidación de incentivos a la producción, cotejar los informes diarios de producción con los informes de producción apta para la venta, que ahí es del día siguiente, pero que nosotros estamos proponiendo que sea en el mismo día, en orden de segregar las unidades defectuosas y depurar el total de incentivos liquidados, aquellos que correspondan a unidades defectuosas, porque esto va, ¿no es cierto?, para los que correspondan a unidades defectuosas, va directamente cargo a resultados. Bueno. Opiniones, algo para comentar, dudas. ¿Dudas sobre el caso? Profe, Sí. respecto de lo que usted hablaba recién, de que si es el primer ejercicio que se está auditando, lo vamos a detectar ahí. Pero si ya se está auditando por segunda vez, pero somos unos nuevos auditores, digamos, ese año nos contratan, deberíamos contar con el informe del auditor anterior que le hizo los años anteriores y ver si esto se detectó también en parte o no, ¿no es cierto? Claro, hay que trabajar, si se tienen los trabajos, a ver, ¿qué tengo que admitir acá? Si se tienen espérate, acá, tengo que ver participar. Admití, Vivi. Ah, ya está, bueno. Ahí está. Bueno, si se tiene los papeles de trabajo para poder auditar y para poder ver si
si en el año anterior fue detectado y se propuso asientos de ajuste ya por el auditor anterior, estaría bien, porque entonces podría ya verificar qué pasó. Ahora, el problema es cuando no se tiene acceso a los papeles de trabajo. Lo importante para nosotros es que si nosotros vamos a emitir una opinión sobre los estados contables comparativos, es decir, también por el ejercicio anterior, tenemos que ver el efecto que puede tener las existencias y iniciales, digamos, las existencias iniciales de este ejercicio son las finales del ejercicio anterior. Es decir, que si yo tenía en el ejercicio anterior productos en existencia, seguramente si esta deficiencia también se configuraba de la misma manera, digamos, la forma de liquidación, tenemos problema en la evaluación de la existencia final del ejercicio anterior que estoy comparando. Pero también tenemos que tener en cuenta la existencia inicial de ese periodo comparativo. Es decir, que sería la existencia final de 2 ejercicios para atrás. ¿Se entiende? Es decir, que si no, vamos a tener una salvedad. No va a poder ser un informe limpio. Pero eso ya lo van a ver después cuando se avance. Esto es nada más que como para que lo tengan en consideración. No sé si se entiende el efecto que yo quiero, que les estoy tratando de decir. Sí. ¿Sí? Sí, se entiende. Es decir, al ser comparativos, nosotros estamos emitiendo una opinión, por ejemplo, al cierre al 31 de diciembre de 2019. Pero ustedes saben que si la empresa, por ejemplo, determina costos, supongan por diferencia de inventario, tenemos existencia inicial más compras menos existencia final. Entonces, al tener en la fórmula de costo la existencia inicial, esta existencia inicial del año 2019, del ejercicio que cierra 31 de diciembre de 2019, fue la existencia final del 31 de diciembre de 2018. Si la forma de determinar estas y de cargar los incentivos era igual en el año anterior, y eso ustedes lo van a tener en cuenta por las políticas de la empresa, entonces también voy a tener ese problema en la existencia final del 2018, ¿verdad? Pero también puede ser que este problema lo haya tenido en la existencia final 2017, que me significa a mí la existencia inicial del 2018. Y si yo tengo que emitir opinión sobre ambos ejercicios, 2018-2019, esta situación me afecta en los 2 ejercicios. Entonces, si tengo acceso a los papeles de trabajo y veo si es que el auditor ha detectado esto y propuso asiento de ajuste para el 2018, bueno, ya está. ¿Está? Ahora, si no lo hizo, entonces lo tengo que verificar yo. Bien. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bueno, gracias. Medio difícil sin pizarrón, pero bueno. ¿Querés agregar algo más, Gaby? Sí. No, yo me parece que ya está, que estuvo claro, digamos. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna recomendación que quieran hacer? Yo les diría que algo de... yo les diría que traten, así ahora como vieron cómo se resuelve esto, que ustedes traten de resolver, le quedaron 2 casitos para ustedes, y que
si quieren en un rato, en la próxima clase, o bien por el chat, o por el, perdón, por el foro, nosotros podemos ver las dudas que les queden, compartir alguna cuestión, pero a mí me interesa que ustedes también ¿cómo les diría? Lo piensen, para que no todo le demos hecho, porque no tiene la misma validez. Digamos que el hecho de que ustedes piensen un poco, lo discutan, no me interesa que si quieren hacer una sola solución, por ejemplo, y plantearla en la clase próxima, bárbaro, ¿me entienden? Pero no que, o en el foro, entonces lo plantean en el foro y nosotras se la corregimos, se la completamos para que les quede completo, pero sí me interesa que ustedes piensen y trabajen para que vayan desarrollando su criterio y se vayan ubicando más en el tema. ¿Les parece bien? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces si no hay nada más, los dejamos hasta el próximo jueves, que ya les voy a subir entonces los trabajos prácticos. ¿Ustedes ya vieron disponibilidades en teoría? Vivi, un ratito. Creo que Sí. hay 10 alumnos, me falta el dato de uno de los chicos. Pasé ahí. Yo falto Trocero. Trocero. ¿Cuál es el número de la biblioteca universitaria? 524161. 524 161. 161. Es ¿Cuál es? Trocero. Doble S, Trocero, Coraglia, María Noel. Ah, María Noel, justo la que Justo. más participó. Ausente. Estuvo ausente. Estuve ausente hoy. Bueno. ¿Cómo? Ahí mi apellido es Rosales con S. Rosales con S, la primera. Ahí está. ¿Todo bien? ¿Los demás pueden ver? Rivera Fernando, Karel Martínez, Corbalán Joana, Pecho Luciana, Gómez Joana, Terán Eduardo Darío, Gutiérrez Paula, Trocero Coraglia María Noel. ¿Está bien? Bien. Bueno, un placer. Y entonces, ya vieron, les estaba preguntando si ya habían visto disponibilidades en la teórica. Sí. Sí. Habíamos visto algo. Bueno, miren que tienen que ver bastante, porque los casos que tienen, digamos, de caja y banco son potentes, ¿no? Tienen el de seguimiento de conciliación, creo que son 3 casos, o sea, tienen 2 en un trabajo práctico, después tienen un domiciliario, y la cajita y el banquito, que tiene combinado lo que es arqueo con seguimiento de conciliación. Así que es bastante, son 3 trabajos prácticos que tendrían que tener vistos para la próxima clase, ¿no? ¿Ya están subidos, Vivi? ¿O ya están... No, porque se suben después de la clase, o sea que ahora los voy a subir más tarde. Bueno, chicos, placer. Entonces. Nos estamos viendo. Bueno, gracias. Chao, chao. Chao.